Quiero hacer una pregunta así muy general. ¿Ustedes conocen a Harry Potter? ¿Han visto las películas? Levanten la mano los que han visto las películas o leído los libros de Harry Potter. Bueno, esto me van a entender bien. No sé si ustedes recuerdan que en los cuentos, en las novelas de Harry Potter, hay pues, un malvado que es Lord Voldemort, que es el señor tenebroso, que es un monstruo, no es la encarnación del mal. Y hay un momento en la historia en el que a Harry Potter, su padrino, que es Sirius Black, le platica lo que fueron las guerras mágicas y le dice: no, hombre, tienes miedo por ti mismo, tu familia y tus amigos. Cada semana llegan noticias de más muertes, más desapariciones, la tortura más terrible. El ministerio de la magia está en desorden porque no saben lo que hacen. Están tratando de mantenerlo todo oculto a los modos, pero mientras tanto los modos están muriendo también. Así dicen, así le cuenta Sirius Black a Harry Potter. Nosotros estamos igual. Si nosotros revisamos lo que nos ha pasado en los últimos años en México, vamos a ver que vivimos tiempos oscuros. Hace ya rato que dejaron de preocuparnos el saqueo, la devastación, la sobreexplotación, el trabajo infantil, la colusión de las autoridades con el narco, el cinismo de las autoridades, los desaparecidos, los muertos, los desollados. Es, en el sentido estricto de la palabra, como si Lord Voldemort hubiera tomado el poder y estuviera imponiendo sus reglas. Es lo que estamos viviendo. Y quiero decirles que las fuerzas del mal calan hondo y envenenan hasta las mentes más puras. Una de las cosas que han pasado en las últimas décadas, que ha sido terrible, ha sido un proceso pausado, pero ha sido un proceso muy fuerte, es que, entre otras cosas, pues los valores que antes considerábamos fundamentales, pues ya se fueron al caño. Entonces hay muchos valores que consideramos fundamentales, como la solidaridad, la fraternidad, la igualdad, etc., que ya prácticamente nadie defiende. En cambio, lo que impera son los valores del dinero. Y al lado, y mientras más se revalora el dinero, y más se revalora la importancia del dinero, más se va depreciando la vida. Y la depreciación de la vida en nuestro país se refleja en cosas tan terribles como un salario mínimo de 70 pesos diarios, porque eso es lo que está, en lo que está el salario mínimo en la zona de 71 pesos diarios. Y el hecho de que en algunas regiones, incluso aquí en Michoacán, mandar matar a una persona, ¿saben cuánto puede costar? 500 pesos. Es decir, así se ha depreciado la vida. Lo más terrible de todo esto es que sabemos que todo lo que está ocurriendo, todo nuestro destino, está siendo marcado por fuerzas multinacionales sobre las cuales además no tenemos absolutamente ningún control. Y además sabemos que lo que sigue va a ser peor. ¿O algunos de ustedes creen que lo que sigue va a ser mejor? Sabemos que lo que sigue es peor. Y a mí me ha ocurrido que cada vez que necesito entender lo que está pasando y entender lo que está haciendo el gobierno, me tengo que ir cada vez más atrás. Les voy a poner un ejemplo. Si yo quiero entender cuánto vale el salario mínimo de hoy, me tengo que remontar cada vez más atrás. Porque yo quiero decirles una cosa. Hace apenas poco más de 3 décadas, con un salario mínimo tú podías comprar 27 kilos de tortillas. ¿Sabes cuántos kilos de tortillas puedes comprar hoy con un salario mínimo? 6. Es decir, ¿qué decir que hemos perdido 21 kilos de tortillas en un rato? Sí, dígame. Y si yo quiero entender cuánto hemos... Ojo, la depreciación de la vida se refleja también en las matanzas. Se calcula que tan solo en el sexenio de Calderón hubo en nuestro país 136,100 asesinatos ligados a la delincuencia, de los cuales 116,000 estuvieron ligados a la guerra contra las drogas. Y les tengo la mala noticia de que la matanza no se detuvo con la salida de Calderón. En los primeros 20 meses del gobierno de Peña, hubo más de 57,000 averiguaciones de homicidios por asesinato culposo. Estamos mal.
El señor tenebroso está dominando. Lord Voldemort es el que manda en este país. Y yo les decía que tenemos que ir cada vez más para atrás para entender lo que nos está ocurriendo. El salario mínimo de hoy es más bajo que el de 1930. Si nosotros queremos revisar cómo van nuestros derechos laborales, vamos a ver que después de la aprobación de la Ley Federal de la Reforma Laboral, nuestros derechos laborales están como estaban en 1916. Digo, vamos para atrás. El salario, el trabajo infantil está en los niveles del porfiriato. Y hay zonas en las que hay grandes empresas agroexportadoras en las que ya regresaron las tiendas de raya. Y no solo eso, sino que si tú te vas a San Quintín, en Baja California Norte, vas a ver que las condiciones de trabajo que tienen estos señores se parecen a los que tenían los peones en la colonia. Vamos para atrás, vamos para atrás. Y es perfectamente cuantificable cómo vamos para atrás. Los mexicanos luchamos por nuestra soberanía y por tener el control sobre nuestro territorio durante la independencia y con el segundo y en tiempos de la Reforma y con Cárdenas y todo ese rollo. Pero si nosotros revisamos cómo están repartidas nuestras riquezas naturales, vamos a ver que hoy en día las mineras tienen más concesiones que las que se le habían dado a las mineras extranjeras con Porfirio Díaz. Y no estoy exagerando. En el siglo pasado, entre 1907 y 1908, el gobierno de Díaz había entregado 30.837 títulos de concesiones a empresas mineras extranjeras. Y esto cubrió un total de 444.330 hectáreas, es decir, mucho territorio. ¿Y saben qué? Hoy estamos peor. Hace poco la jornada publicó que en tiempos de Calderón, la sexta parte de las tierras de Michoacán fueron concesionadas a mineras extranjeras. Y había otras concesionadas, pero ¿saben qué porcentaje es eso en el país? Se supone que en el país, según un estudio de la UNAM, en el país el 25% de todo el territorio mexicano está concesionado a empresas mineras, sobre todo canadienses. 77% de esas empresas son canadienses, 77% de esas concesiones son a mineras canadienses. ¿Y cuál es el resultado de eso? Pues el resultado es muy claro. El resultado es que en unos cuantos años, es decir, entre 1980 y 2014, las empresas mineras extranjeras sacaron más oro y plata de las entrañas de México que los españoles en 300 años de conquista. Y estos señores, ¿saben qué han dejado? Pues unas rentas, a veces sacan oro y dejan como una renta de 5,000 pesos anuales. Es un saqueo, en serio. Es un saqueo realmente despiadado el que estamos enfrentando. Y miren, los mexicanos peleamos por nuestra soberanía durante la independencia, con la Reforma, durante la Revolución, todo lo que tú quieras. Y sin embargo, el origen de eso es que no poder tomar las decisiones que nos importan, pues por supuesto que nos afectaba. Planteaba problemas serios para este país durante la colonia, cuando éramos la Nueva España. Muchas de las decisiones fundamentales que afectaban aquí a los nacidos en estas tierras se tomaran en Madrid. Bueno, pues hoy nos enteramos que ahora se toman en Washington. Y no es una exageración. Ustedes recordarán que hace unas semanas se publicó que Hillary Clinton cabildeó la reforma energética con el gobierno de Peña Nieto. Y hay un equipo de la Hillary Clinton que cabildeó la reforma de manera directa. Y esto está documentado en Estados Unidos. Entonces, vamos a un salta para atrás brutal. Ahora, yo quiero decirles lo siguiente: este retroceso que estamos viviendo en México no es exclusivo de México. Lo mismo prácticamente está pasando en todo
el planeta. En todo el planeta. Hay una cosa que tenemos que revisar. Si nosotros hacemos una historia reciente del mundo, vamos a ver que hay regiones enteras que han sido sometidas al saqueo más bárbaro. Y hay zonas, por ejemplo, Argentina fue devastado en unos cuantos años. Y abrieron sus políticas al libre cambio y todo eso, y les sacaron todo lo que pudieron del país. Todo. Y hay regiones que Argentina se recuperó, porque hubo un movimiento social, la gente protestó, se organizó, se defendió, pero esto no ha ocurrido, por ejemplo, en América Central, no ha ocurrido, por ejemplo, en Colombia, no ha ocurrido, por ejemplo, en el África que está al sur del Sahara, y en Europa, que es uno de los países donde están muchos de los países centrales. Este proceso de devastación ya entró, y tú te vas a dar cuenta que hay muchas de las políticas que en México se aplicaron en la década de los 80s, 90s, a principios del siglo XX y en la segunda década del siglo XX, ya se están empezando a aplicar en Europa. Los griegos, por ejemplo, votaron por un gobierno que les prometía renegociar las condiciones con la Comunidad Europea. El gobernante de Grecia, Alexis Tsipras, un hombre de izquierdas, abrió un referéndum para que la gente decidiera si aceptaba o no las condiciones que le imponía la Comisión Europea. La gente votó porque no, y a pesar de toda la Comisión Europea, la Comunidad Europea les impuso condiciones muy agresivas a los griegos, a sabiendas que son condiciones muy agresivas. Esto está pasando en todo el planeta, en todo el planeta. Y yo quiero decirles que lo que estamos viviendo no es nuevo en la historia. A lo largo de la historia, estos procesos regresivos no son nuevos, ya se han dado en otros momentos. A lo largo de la historia vamos a ver cómo en un movimiento pendular hay momentos en los que la gente se organiza, logra hacer triunfar su organización sobre los intereses de las minorías y logra conquistas que son importantes. Y hay momentos en los que ocurre todo lo contrario. Las élites desorganizan a la población, les quitan las conquistas y van ganando terreno. Los primeros procesos, los procesos en los que la gente se organiza, son ciclos revolucionarios, y estos ciclos revolucionarios dan pie a procesos de auge revolucionario. Y luego la otra parte es cierta, tú tienes procesos contrarrevolucionarios. Y hay momentos en los que las élites se organizan y a la gente le quitan todo. Lo que estamos viviendo es un ciclo contrarrevolucionario de muy largo aliento. Estamos metidos en una contrarrevolución. Es más, estamos en la cresta de una ola contrarrevolucionaria. Ahora bien, a lo largo de la historia de Occidente, hay muy pocos ejemplos de esto. Procesos contrarrevolucionarios de largo aliento solo ha habido 3 en los últimos 200 años o 250 años, que son cuando la monarquía se restablece en Francia en 1815. Esa es la primera. La segunda es el proceso del fascismo, es el ascenso del fascismo en la década de 1930 y 1940 en el siglo XX en Europa y en muchas partes del mundo. Y el tercer ciclo contrarrevolucionario es este. Empieza en 1972 y sigue funcionando, y sigue activo y sigue creciendo. Es el ciclo contrarrevolucionario más agresivo, el más profundo y, hay que decirlo, el más violento de todos. Eso es lo que estamos enfrentando. Estamos enfrentando un ciclo contrarrevolucionario de muy largo aliento, que además tiene peculiaridades que son muy serias, muy serias. Generalmente los ciclos revolucionarios y los ciclos contrarrevolucionarios habían sido ciclos meramente reactivos. La gente se organizaba, como que reaccionaban las élites y
querían regresar a lo que antes tenían. Incluso el fascismo se planteaba el regreso a imperios muy centralizados, nacionales, etc. Y por eso Hitler quería regresar al Tercer Reich, quería hacer el Tercer Reich, y Mussolini quería regresar a la Roma, al Imperio Romano, etc. Pero este ciclo contrarrevolucionario es un ciclo nuevo, es un ciclo novedoso, es un ciclo que se siente revolucionario, y es un ciclo que tiene peculiaridades muy fuertes, muy fuertes. Ahorita vamos a hablar de todo eso. Pareciera que estos señores se han instalado para quedarse, pero estoy convencido de que no es así. La historia nos enseña que a todo ciclo revolucionario le toca, a todo ciclo contrarrevolucionario le toca su ciclo revolucionario. Pero, ¿dónde estamos en estos procesos? ¿Dónde estamos en este ciclo? Yo quiero decirles, voy a hacer una historia muy breve de lo que han sido los ciclos revolucionarios y los ciclos contrarrevolucionarios, y después voy a hablar de lo que son las fases revolucionarias y las fases contrarrevolucionarias, cómo se arman estos procesos. Hay un ciclo revolucionario muy importante que empieza en Estados Unidos en el siglo XVIII, con la Guerra de Independencia norteamericana. Ahí empieza, en el 1700 y tal, 71 si mal no recuerdo. Ese ciclo desencadena toda una serie de procesos revolucionarios en todo el planeta. Ayudó, por ejemplo, a catalizar la Revolución Francesa de 1789, la Guerra de Independencia de Haití, la Guerra Civil Española primera, las guerras de independencia hispanoamericanas, que fueron muchas. Y ese ciclo se llama el ciclo de las revoluciones atlánticas, porque tiene lugar en puros países que están alrededor del Atlántico. Ese ciclo justamente se ve acotado por un ciclo contrarrevolucionario que culmina en 1815 con la restauración de la monarquía en Francia. Y luego, esta restauración de la monarquía dura poco tiempo, porque en 1842 se desata un nuevo ciclo de revolucionario en el centro de Europa, que es lo que se llama la primavera de los pueblos. Y esto desata varios procesos revolucionarios que obligan a que se acaben las monarquías, se abran regímenes, varios regímenes o monarquías acotadas o regímenes republicanos, y luego lo que tú tienes es un largo periodo de estabilidad, de crecimiento del capital, del dinero, que dura hasta finales del siglo XIX. Y empieza en 1871 un ciclo revolucionario muy agresivo que incluye la organización de los trabajadores, el crecimiento de los sindicatos, el hecho de que se ganaron, por ejemplo, procesos revolucionarios importantes en Estados Unidos, como la conquista de la jornada laboral de 8 horas, etc. Son procesos muy lentos, pero es un proceso revolucionario muy agresivo, que tiene sus momentos culminantes en la Revolución Mexicana de 1910, en la Revolución Soviética de 1917, y que tiene todavía dos momentos importantes, con el triunfo del Frente Popular en España en 1936 y con la expropiación petrolera de Cárdenas en el 37. Así es, un ciclo revolucionario muy claro. Y luego viene el ciclo fascista, que es un ciclo contrarrevolucionario, que bien sabemos que empieza a finales del 19, que culmina en el 45 con la derrota del movimiento fascista a nivel mundial. Y luego, ¿qué pasó? Lo que pasó fue que hubo un nuevo proyecto de planeta, hubo una especie de toma de conciencia. Hay que recordar que la derrota del fascismo no solamente fue un triunfo de las potencias que se aliaron contra Hitler y Mussolini y el Japón, fue también un triunfo de los pueblos. Entonces se le hacen concesiones a esos pueblos. Y hay un documento muy importante, que es la Carta del Atlántico, que la firman Churchill y Roosevelt en 1942, que lo que hace es que plantea lo que va a ser el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, y lo que ofrece son estados de bienestar, un colonialismo acotado. Y eso es lo que vivimos entre 1945
y 1970. Este proyecto estaba impulsado por las tesis de un economista británico que se llama John Maynard Keynes, y este señor lo que planteaba y lo que proponía era un capitalismo acotado. Es una herencia de lo que habían sido las luchas socialdemócratas del siglo XIX. Y era un proyecto en el cual tú tenías ciertas formas de capitalismo, pero este era un capitalismo que era controlado por el Estado. Y donde había un sector al que le faltaba dinero, el Estado le daba, y donde había un sector al que le sobraba, el Estado le quitaba. Y eso tuvimos en México. ¿Y qué implicaba ese proyecto? Implicaba la construcción, por ejemplo, de instituciones de salud pública como el IMSS, el ISSSTE, el Seguro Social, de instituciones como el Infonavit. Implicaba la existencia de una política de pleno empleo. Implicaba, por ejemplo, también el tener grandes sindicatos nacionales bien organizados. Y les voy a decir una cosa, con este proyecto nos fue mejor que nunca. Es lo que llaman los franceses las 3 décadas gloriosas. Y en México, en este periodo, el nivel salarial fue aumentando de manera consistente durante décadas. Llegamos a crecer a un ritmo del 7% anual, constante. Imagínense lo que es eso. Es un crecimiento real, muy serio. Y esto, por supuesto, entra en crisis en la década de los 70. Y entonces impulsan un proyecto muy agresivo, que es justamente el proyecto monetarista o neoliberal, o como ustedes quieren llamarlo, que es un proyecto que impulsa, entre otras cosas, el consenso de Washington, que tiene 10 políticas que parecen muy sencillitas, pero son 10 políticas que, entre otras cosas, implican el desmantelamiento del estado de bienestar. Estas 10 políticas, ahorita que las encuentre se las digo, son muy claras, ahí les va, disciplina política fiscal, 1. 2. Revisión del gasto público y eliminación de subsidios incluso al campo. 3. Reforma hacendaria. 4. Dejar que las tasas de interés sean determinadas por el mercado. 5. Mantener tipos de cambio competitivos. 6. Liberalización de comercio y tratados de libre comercio. 7. Permitir la inversión extranjera directa. 8. Privatizar las empresas del Estado. 9. Darle todas las facilidades a la empresa privada mediante la abolición de regulaciones legales restrictivas. Y 10. Darle seguridad jurídica a los derechos de propiedad. Eso es lo que han estado aplicando. Y todas esas políticas lo que han hecho es han acabado con el estado de bienestar. Ahora, ustedes dirán, bueno, esa es la contrarrevolución. ¿Y estos señores estaban conscientes de que estaban haciendo una contrarrevolución? Claro que sí, estaban conscientes. El gran promotor de este proyecto es un teórico norteamericano que se llama Milton Friedman, que apoyó al régimen de Pinochet, etc. Y Milton Friedman tiene un texto en 1970 en el que dice, es un texto titulado La contrarrevolución en la teoría monetaria, en la que dice: la revolución fue hecha por Keynes en la década de 1930 y la contrarrevolución necesita un nombre, y tal vez el más ampliamente utilizado es el de la Escuela de Chicago o monetarismo. Ellos están conscientes de que están haciendo una contrarrevolución. ¿Y saben qué? Es una contrarrevolución muy exitosa, muy exitosa. Y es una contrarrevolución que ahorita se los cuento, pero que amenaza con acabar con sociedades enteras. Está basada en las lógicas de la codicia, amenaza con arrasar sociedades enteras. Lo que hace es que abre los procesos a la sobreexplotación, incluso amenaza con acabar con el planeta tal como lo conocemos, porque estamos al borde de un cambio climático, que es derivado directo del modelo. Ahora bien, ¿cómo se organizan las revoluciones y cómo se organizan las contrarrevoluciones? ¿Qué pelean las revoluciones? ¿Qué pelean las contrarrevoluciones? ¿Y cómo funcionan? Quiero decirles lo siguiente: en esta tierra solo hay 2
fuentes básicas de riqueza, dos, no hay más, que son los recursos naturales, la tierra, el agua, los minerales, los hidrocarburos, la fauna, la flora, los bosques, los ríos, los ecosistemas, y el trabajo. Y lo que hace el trabajo es transformar esos recursos naturales y generar riqueza. Y claro, la ciencia y la tecnología potencian la forma de cómo se reproduce esa riqueza, y el mercado multiplica esta riqueza, eso está clarísimo. Pero al final de cuentas solo hay dos formas centrales de riqueza, dos fuentes de riqueza, que son los recursos naturales y el trabajo. Y eso es lo que está en litigio. Y para defender los recursos naturales, los pueblos se han organizado de muchas maneras a lo largo de la historia, de muchas. Para defender la tierra, por ejemplo, aquí en México tenemos la figura del ejido, la figura de la propiedad comunal de la tierra. La Constitución del 17 establecía que las riquezas del subsuelo eran de todos los mexicanos, que no podían ser concesionadas a extranjeros. Y por supuesto que para defender el trabajo, y los pueblos, te digo, para defender sus recursos naturales se organizan a todo nivel. Desde las comunidades de Guerrero que se organizan para que no se construya la presa de la Parota, hasta lo que son las revoluciones anticoloniales. Y para defender el trabajo, ¿qué hemos hecho? Nos organizamos de muchas maneras también. Los trabajadores se organizaron primero en gremios solidarios, en sociedades de ayuda mutua, y se terminaron organizando en sindicatos. Y quiero decirles que construir todo el sistema de sindicatos tomó mucho tiempo, porque no nos poníamos de acuerdo y la gente se peleaba. ¿Saben ustedes por qué la bandera de Huelva es la bandera rojinegra? Pues les digo, porque básicamente los grupos políticos más conscientes de los trabajadores eran los anarquistas, que tenían una bandera negra, y los comunistas, que tenían una bandera roja, y no se ponían de acuerdo. Y cuando se pusieron de acuerdo, pues sumaron las banderas y pudieron estallar la primera huelga. Por eso la bandera rojinegra es un símbolo de la clase trabajadora y es un símbolo de lo que son las huelgas. Es el símbolo de la unidad de corrientes que pueden tener diferencias, pero que se ponen de acuerdo en las cosas fundamentales, en la lucha concreta. Y